Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la lista de asociados de Jeffrey Epstein revelada por una juez estadounidense ha reavivado las sospechas de que el financiero era un activo para el Mossad, la agencia de inteligencia israelí. El ex primer ministro de Israel, Ehud Barak, fue identificado en los expedientes liberados el miércoles por la noche. Se desempeñó como primer ministro de 1991 al año 2001, después de servir en las fuerzas de defensa israelí durante 35 años, ascendiendo a jefe del Estado Mayor. Si bien se lo menciona solo fugazmente en los nuevos archivos, en una parte en la cual a una víctima de Epstein se le preguntó si alguna vez le había dado un masaje a Ehud Barak, durante mucho tiempo se ha especulado sobre su relación con Jeffrey Epstein. Ehud Barak se reunió con Epstein unas 36 veces y fue fotografiado entrando a su casa de Manhattan con una bufanda alrededor de su rostro a manera de embozo. Esto en 2016. Se vio a mujeres jóvenes entrando y saliendo de la residencia ese mismo día. Ex espías israelíes han dejado constancia de que el tráfico sexual internacional de Epstein era una operación de captura de información, obteniendo valioso material comprometedor, conocido como compromat, para chantajear a las élites políticas y empresariales. El príncipe Andrés también fue nombrado en la nueva lista. Era el idiota útil de Epstein, según un exagente de inteligencia, y descrito por el financiero como su trofeo del Super Bowl por sus poderosas conexiones. Durante el tiempo que duró la amistad entre Jeffrey Epstein y el príncipe Andrés, Andrés invitó a Ghislaine Maxwell, la compañera de Jeffrey Epstein, a eventos de la alta sociedad en Londres, permitiéndoles incluso quedarse en la finca de la reina Isabel II en Balmoral. En ese momento, el príncipe Andrew se desempeñaba como enviado de comercio internacional del Reino Unido, ayudando al gobierno a promover los negocios en el extranjero. Al igual que el fallecimiento de Epstein en su celda mientras esperaba el juicio, la muerte del padre de Ghislaine Maxwell a bordo de su yate llamado The Lady Ghislaine frente a las costas de España en 1991 ha despertado sospechas de asesinato. El exagente del Mossad, Ari Ben Menashe, le dijo al medio RT Internacional: el príncipe Andrés no estaba siendo chantajeado, sino utilizado como un idiota útil. Lo estaban utilizando para atraer a algunas de las celebridades. Ari Ben Menashe trabajó para la Dirección de Inteligencia Militar de Israel de 1977 a 1987. Sus acusaciones fueron respaldadas por el ex mentor de Epstein, Steven Hoffenberg, quien afirmó que Epstein se había referido a su relación con el príncipe como su trofeo del Super Bowl. El difunto Jeffrey Epstein también se reunió con el actual jefe de la CIA, William J. Burns, en numerosas ocasiones en 2014. Epstein afirmó tener información que excluiría tanto a Hillary Clinton como a Donald Trump de las elecciones generales de 2016, según su hermano. Mark Epstein, el hermano de Jeffrey Epstein, dijo al New York Post el día miércoles: «Aquí hay una cita directa. Si dijera lo que sé sobre ambos candidatos, tendrían que cancelar las elecciones. Eso es lo que Jeffrey me dijo en 2016». Por su parte, el príncipe Andrés niega con vehemencia cualquier acusación en su contra y el año pasado resolvió una demanda civil de $16 millones con la víctima de Epstein, Virginia Roberts, cuyo nombre de soltera era Virginia Giuffre, quien acusó al Royal de haber abusado de ella. Aunque el acuerdo no contenía ninguna admisión formal de responsabilidad ni una disculpa, mencionaba que aceptaba que Virginia Roberts era una víctima de abuso y que Andrés lamentaba su amistad con Epstein. Jeffrey Epstein conoció el juego del espionaje gracias al padre de Ghislaine Maxwell, Robert Maxwell, según menciona el agente del Mossad, Ben Menashe, quien afirma haber sido el manejador del magnate de los medios británicos. Una amiga de los Maxwell, Laura Goldman, afirmó además que creía no solo que Robert Maxwell era un espía del Mossad, sino que su hija Ghislaine continuaba con su trabajo. La periodista Julie K. Brown, que analizó el caso Epstein para el diario Miami Herald, señaló las inquietantes similitudes entre las muertes de Epstein y Maxwell. Jeffrey Epstein, de 66 años, fue encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York en 2019, tras haberse aparentemente quitado la vida, mientras esperaba el juicio por sus crímenes, pero los rumores continúan girando sobre lo que sucedió exactamente. Una fuente reveló previamente a un diario británico que Epstein había alertado a los guardias que alguien estaba intentando matarlo semanas antes de morir. Jeffrey Epstein se quitó la vida a solo 4,5 metros de distancia de donde dormían y navegaban en Internet los guardias de la prisión que se suponía que lo vigilaban. Los dos escaparon por poco de la cárcel después de que se supo que habían falsificado registros para sugerir que habían realizado los controles necesarios sobre Jeffrey Epstein antes de su fallecimiento.
Mientras tanto, se dice que el padre de Ghislaine Maxwell se ahogó mientras estaba a bordo de su yate de lujo llamado The Lady Ghislaine en las Islas Canarias de España en 1991. En ese momento, el magnate se enfrentaba a importantes problemas financieros tras haber saqueado $623 millones de los fondos de pensiones de su empresa de medios llamada Mirror Group para tratar de cubrir sus enormes deudas. A pesar del escándalo, se le ofreció un funeral de héroe en el Monte de los Olivos de Israel, al que asistieron ex jefes de inteligencia, el primer ministro israelí y el presidente israelí. Si bien la policía descartó que se hubiera cometido un crimen en su muerte, aún persisten las teorías de que se privó de la vida o incluso de un posible asesinato por parte del Mossad. En su libro titulado Robert Maxwell, el superespía de Israel, la vida y el asesinato de un magnate de los medios, los autores Gordon Thomas y Martin Dillon sugieren que un conflicto entre los intereses públicos de Maxwell y su papel como espía es lo que llevó a su misteriosa muerte. Creen que Maxwell se estaba aprovechando del dinero del Mossad en un intento por recuperar sus pérdidas con consecuencias mortales. Por su parte, la periodista Julie K. Brown dijo al diario The Times of Israel durante una entrevista sobre su libro Perversión de la Justicia, la historia de Jeffrey Epstein: no está fuera de lo posible que Epstein tuviera conexiones con la comunidad de inteligencia israelí. Robert Maxwell ciertamente tenía ese tipo de conexiones, y Epstein tenía una relación cercana con Robert Maxwell. En el momento de privarse de la vida, la fortuna de Epstein rondaba los $636 millones, aunque ha sido difícil identificar las fuentes exactas de su enorme riqueza, lo que incita a más conjeturas de que puede haber provenido de fuentes oscuras. Después de su muerte, el FBI allanó su casa de $51 millones en Manhattan y encontró un alijo de pruebas en una caja fuerte que incluía diamantes sueltos y grandes cantidades de moneda estadounidense. El diario británico The Telegraph informa que los agentes del FBI no tenían una orden judicial para retirar los artículos en ese momento, pero cuando regresaron para recuperarlos habían desaparecido. Pero incluso más allá de la agencia de inteligencia israelí, el Mossad, se han cuestionado los vínculos de Epstein con las agencias de inteligencia de su propio país. Un informe del diario Wall Street Journal describió reuniones entre Jeffrey Epstein y el actual jefe de la CIA, William J. Burns, incluso después de su primera condena por delito grave de prostitución en 2008. El mismo informe identificó reuniones con un ex abogado de la Casa Blanca, un presidente de una universidad y un miembro de una dinastía bancaria global. Los documentos revelaron múltiples reuniones con cada uno y haber sido registrado como delincuente sexual por el delito que involucraba a una adolescente. El nombre de Ehud Barak apareció en el último conjunto de documentos solo una vez, durante una declaración de la acusadora de Epstein, Johannes Hoberg, quien responde solo para confirmar que nunca había conocido al ex líder israelí. El diario británico Daily Mail previamente puso en duda las afirmaciones de Ehud Barak de que nunca se reunió con Epstein y mujeres, después de que se obtuvieron fotografías que lo mostraban entrando a la casa del financiero en Nueva York el mismo día que un grupo de mujeres glamorosas. El político israelí entró al edificio con el rostro cubierto con una bufanda. Luego atribuyó su extraño atuendo al frío. La casa adosada que se muestra en la foto fue entregada a Jeffrey Epstein por el magnate de Victoria's Secret, Leslie Wexner, quien supuestamente se la regaló por solo $1, lo que arroja más dudas sobre la riqueza de Epstein. Leslie Wexner fue uno de los varios nombres de alto perfil que aparecen en la nueva lista de personas relacionadas con Jeffrey Epstein, que también incluye a Bill Clinton y Donald Trump. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.